¿Qué tal? Buen día, mi nombre es José Miguel y estaré mostrándoles las compuertas lógicas en el programa de Cuartos Prime. Y pues aquí, como se puede ver en la pantalla, podemos ver la librería que usamos. Empezamos con nuestra librería, que es triple E y triple E, usando la triple E.StandardLogic 1164. Nuestra entidad pues la llamamos com-and. Tenemos aquí nuestra entrada A, la entrada B, Standard Logic, nuestra salida Y, Standard Logic, y cerramos nuestra entidad. Después tenemos la arquitectura llamada lógica de nuestro proyecto, ¿no? Com-and. Tenemos aquí la salida Y, que la salida Y viene siendo la A multiplicada por la entrada A multiplicada por B. Entonces usamos este formato AND y estaremos usando esta misma esta misma forma para para las siguientes compuertas, perdón. Aquí solamente estaremos cambiando, por ejemplo, en vez de poner AND, usaremos OR, usaremos NOT y así sucesivamente. Entonces, después de esto, cerramos nuestra arquitectura en lógica. Entonces nos vamos a la simulación. La simulación aquí ya está agregada. Por ejemplo, ya hice lo de insertar los nodos, ya hice lo de la separación. Bueno, perdón, por ejemplo, aquí ya están agregados los 20 nanosegundos y aquí ya está agregado los 10 nanosegundos también. Entonces, bueno, 10 y 20. Entonces, ya simulado, queda de esta forma. Tenemos aquí nuestras entradas, entrada A y B, o dependiendo del acomodo, y nuestra salida Y. Entonces, para compararlo, tenemos aquí la compuerta AND con sus entradas y salidas. Entradas y salida. Entonces aquí tenemos un 0 como entrada, otro 0 como entrada y como salida un 0, como podemos visualizar aquí. Es un 0 y de salida 0. Después tenemos un 1, un 0 y de salida 0. Al igual que aquí tenemos un 0 de entrada, un 1 como entrada y como salida un 0. Después en la siguiente tenemos aquí en la compuerta AND un 1 de entrada y un 0 de entrada y de salida otro 0. Entonces aquí tenemos el 1, tenemos un 0 y de salida otro 0. Y aquí para finalizar tenemos un 1 como entrada, otro 1 y de salida un 1. Y aquí está, 1 de entrada, 1 de entrada y 1 de salida. Dos unos de entrada y 1 de salida. Y aquí ya se repite, ¿verdad? 0, 0, 0. Aquí está, 0, 0, 0. 1, 0, 0. 1, 0, 0. 1, 0, 0. 1, 0, 0. Y 1, 1, 1. Y así. Y así sucesivamente. Y esta es la compuerta AND. Pasaré un poco el video para que no quede tan largo, perdón, y estaremos viendo la siguiente compuerta. Ok, ahora volviendo a nuestro programa, podemos ver aquí que el código es similar al anterior, solamente que aquí, como mencioné anteriormente, cambiamos OR. En lugar de AND va a ser OR. Entonces, checamos aquí nuestra simulación y comparamos, ¿no? En la compuerta OR tenemos como entrada 0, 0 y de salida un 0. Entonces aquí podemos visualizar que tenemos un 0, un 0 y un 0. Entonces aquí podemos ver que donde alguna entrada arroje un 1, podemos ver que nuestra salida va a ser un 1. Entonces aquí podemos ver 0 de entrada y un 1 de entrada. Entonces tenemos un 1 de salida. Entonces aquí tenemos el 0, aquí el 1 que está aquí y como 1 de salida, y aquí está el 1. Entonces al siguiente sucede lo mismo. Tenemos 1 de entrada, un 0 de salida, pero como ya tenemos un 1, entonces va a haber un 1 de salida, y aquí está, 1 de salida, 1 de salida. Y para finalizar tenemos un 1 de entrada, otro 1 de salida, perdón, bueno, sin este 1 de salida, tenemos un 1 de entrada, otro 1 de entrada y 1 de salida. Entonces aquí tenemos 1 de entrada,
otro 1 de entrada y nuestro 1 de salida. Y así se sigue repitiendo el ciclo, ¿no? 0, 0, 0, 1, 0, 1 y así sucesivamente. Entonces pasaré tanto el video para mostrar el siguiente. Ok, volviendo a nuestro programa, en la siguiente compuerta pues tenemos la XOR, en donde igual solamente cambia la palabra aquí para hacer esto pues un poquito más ágil. Entonces ya teniendo nuestro código, nos pasamos a la simulación, que viene siendo esta, y vamos a comparar. Aquí tenemos nuestra tabla en donde veremos que nuestro código funciona correctamente. Entonces tenemos 0 de entrada, 0 de entrada y de salida 0. Entonces podemos visualizar aquí un 0 de entrada, otro 0 y 0 de salida. Va bien. Entonces ahora tenemos aquí un 1, un 0 y un 1. Aquí podemos visualizarlo, ¿no? 0, aquí está, el 1, este de aquí, y de salida un 1, que corresponde a este. Después tenemos un 1, un 0 y de salida un 1. Entonces aquí tenemos el 0, el 1 y de salida un 1. Como podemos ver, 1, 0, 1. 1, 0, 1. Entonces ya para finalizar tenemos 1, 1 y 0 de salida. Y aquí podemos ver 1, 1 y 0. 1 de entrada, otro 1 de entrada y 0 de salida. Y pues se vuelve a repetir, ¿no? Como ya lo hemos visto anteriormente. Entonces pausaré para el siguiente. Ok, entonces ahora seguimos con la compuerta NOT. Igual la misma estructura, solamente cambiamos esta palabra. Solamente que aquí tenemos una entrada y una salida, que va a estar siendo negada, el cual vamos a mostrar aquí. Podemos ver, nuestra entrada es un 0, tenemos de salida un 1. Aquí tenemos de entrada 0 y aquí tenemos de salida un 1. Igual, a la siguiente tenemos un 1 de entrada y un 0 de salida, y así sucesivamente. 0, 1, entrada un 1, sale un 0. Entra un 0, sale un 1, y así como lo tenemos aquí en nuestra tabla. Entonces pasaremos a la siguiente compuerta. Perfecto. Entonces continuamos con la compuerta NAND. Aquí cambiamos la palabra por el nombre de la compuerta. Después nos vamos a la simulación, en donde compararemos que esté igual. Entonces aquí tenemos de entrada 0 y 0 y de salida un 1. Y pues aquí lo tenemos, ¿verdad? 0, 0 y de salida un 1. Después tenemos 1, 0 y 1, ¿verdad? Donde tenemos dos, al parecer, entradas diferentes. Tenemos un 1 de salida. Dos entradas diferentes generan un 1 de salida. Entonces aquí podemos ver 0, 1, 1. Ok, entonces ahora tenemos un 1, un 0 y un 1. Que aquí está el 0, el 1 y el 1. Y después tenemos dos entradas iguales, un 1 y un 1. Entonces esto nos va a generar un 0. Aquí está un 1, un 1 y un 0. Y así se sigue repitiendo 0, 0, 1, 1, 0 y 1 y así. Entonces pasamos a la siguiente compuerta. Bien. Ahora estamos con la compuerta NOR. Cambiamos nuestra palabra y procedemos a ver la simulación, que en este caso, como podemos ver aquí, donde tenemos dos entradas con 0, nos va a salir una salida de 1. Que por ejemplo, vemos aquí tenemos un 0 de entrada, otro 0 y aquí tenemos un 1. Entonces va a ser 0, 0 y 1. Después seguimos con 0, 1 y un 0. 0, 1, 0. Y después 1, 0 y 0. Entonces va a ser 1, 0 y 0. Y después tenemos 1, 1 y de salida 0.
Y pues aquí tenemos, ¿verdad? 1, 1 y de salida 0. Y así sucesivamente se sigue repitiendo. Entonces procedemos a la siguiente compuerta. Entonces continuamos con la última compuerta, que es la XNOR. Y lo mismo, el mismo código, solamente cambiamos la palabra. Y nos vamos, por ejemplo, a la simulación. Y en la simulación tenemos de entrada aquí, como vemos, un 0, un 0 y de salida un 1. Entonces aquí vemos que es 0, 0 y 1. Después es 0, 1, 0 y como vemos aquí es 0, 1 y de salida un 0. Aquí está. Y luego es 1, 0 y 0. 1, 0 y 0. Y luego tenemos un 1, un 1 y otro 1. Como pueden ver aquí en la tabla, pues se pone esta forma, ¿no? Es 1, 0, 0, 1. Entonces, volviendo a esta parte, tenemos tres unos. Un 1 de entrada, otro 1 de entrada y uno de salida. Entonces podemos aquí ver cómo es similar a la tabla. Tenemos un 1, dos ceros, 1, 0, 0 y un 1. Y luego se vuelve a repetir. 1, 0, 0 y 1. Y pues con esto terminamos lo que es las compuertas lógicas en el simulador de cuartos. Y espero que tengan un buen día.